Queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María y modelo de nuestra vida cristiana, por lo que se refiere directamente a lo esencial, a la santidad. Estamos todos llamados a ser santos, a ser perfectos, como Dios es perfecto. Ese es el mandato evangélico que San José vivió por anticipado. Él, que fue cabeza de la Sagrada Familia, representa la paternidad divina como principio de toda perfección. San José representa en la Sagrada Familia al Padre del Verbo, al Padre del cual procede, juntamente con el Verbo, el Espíritu Santo. Allí se radica profundamente nuestra devoción a San José. No es simplemente algo accidental o opcional, es algo que está profundamente insertado en la raíz de nuestro ser cristianos, que es la vida de la Santísima Trinidad. Y por eso nuestra veneración al patriarca del pueblo de Dios, que es la Iglesia, está inseparablemente unida con nuestra veneración de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios y la Madre de la Iglesia. Los sumos pontífices, en su doctrina acerca de San José, nos recuerdan esta conexión que está mostrada especialmente por el sacramento del matrimonio que unía San José y la Santísima Virgen María. Eran realmente esposos y tenían lo principal del matrimonio, que es una unión espiritual. Esa unión espiritual hacía que San José realmente tuviera una paternidad respecto de la persona divina del Verbo de Dios encarnada. Jesucristo no es persona humana, es persona divina. Y San José, de una manera misteriosa, es padre espiritual de esa persona divina. Pero lo es no simplemente en cuanto él es hombre, en cuanto San José es persona humana, sino en cuanto San José tiene la participación de la vida divina de una manera excelente, excelentísima, la más grande después de la Virgen María. San José tiene la vida de Dios y esa vida de Dios es la vida del Padre, es la vida del Padre del Verbo. Por eso San José tiene una relación especial con la persona entera del Verbo de Dios, a la cual pertenece la humanidad que está llena de gracia. La gracia es siempre trinitaria, la gracia es siempre participación de la vida divina. Por eso la doctrina de la Iglesia nos exhorta a tener a San José como un verdadero padre en nuestra vida, como un padre poderoso que participa, que recibe algo misteriosamente de la providencia de Dios y de la omnipotencia de Dios. Y por eso también en situaciones difíciles los papas exhortan a tener a San José como protector, no solamente nuestro, en nuestra condición personal, particular, sino como protector en la vida de la Iglesia, para que la Iglesia esté librada de los ataques de los enemigos.
León XIII, en su encíclica Quam Pluries, nos exhortaba justamente a esto. Decía: ustedes conocen los tiempos en los que vivimos. Son poco menos deplorables para la religión cristiana que los peores días que en el pasado estuvieron llenos de miseria para la Iglesia. Vemos la fe, raíz de todas las virtudes cristianas, disminuir en muchas almas. Vemos la caridad enfriarse, la joven generación diariamente con costumbres y puntos de vista más depravados. La Iglesia de Jesucristo atacada por todo flanco abiertamente o con astucia. Una implacable guerra contra el soberano pontífice. Y los fundamentos mismos de la religión socavados con una osadía que crece diariamente en intensidad. Estas cosas son, en efecto, tan notorias que no hace falta que nos extendamos acerca de las profundidades en las que se ha hundido la sociedad contemporánea, o acerca de los proyectos que hoy agitan las mentes de los hombres. Ante circunstancias tan infaustas y problemáticas, los remedios humanos son insuficientes y se hace necesario como único recurso aplicar la asistencia del poder divino. Esto está dicho por León XIII hace más de 100 años, a finales del siglo XIX. Ciertamente es profético porque designa no solamente lo que estaba oculto en la apariencia de ese tiempo, sino porque muestra lo que vivimos en nuestros tiempos. En esta carta, ante tan grave situación, el pontífice llama a una devoción especial a San José, porque en San José se refleja también de una manera especial el poder de Dios, la omnipotencia divina que es capaz de vencer el mal y que es capaz de hacer suscitar bien incluso a partir del mal. Siempre de una manera que se escapa a nuestra mente, así como se escapaba a la mente de San José la profundidad de la persona del Verbo encarnado que era espiritualmente su Hijo. Aquí el Sumo Pontífice une la devoción a San José con la devoción a la Santísima Virgen María. Ella es la madre de todos los cristianos, a quienes dio a luz en el Monte Calvario, en medio de los supremos dolores de la redención. Jesucristo es, de alguna manera, el primogénito de los cristianos, quienes por la adopción y la redención son sus hermanos. Y por estas razones el Santo Patriarca contempla a la multitud de cristianos que conformamos la Iglesia como confiados especialmente a su cuidado. A esta ilimitada familia extendida por toda la tierra, sobre la cual, puesto que es el esposo de María y el Padre de Jesucristo, conserva cierta paternal autoridad. Es por tanto conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. Es clara la razón por la cual el Sumo Pontífice llama a esta devoción. En San José se manifiesta la paternidad de Dios y lo propio de esta edad contemporánea y moderna en la cual se vive esta situación deplorable es la rebelión contra la autoridad. La rebelión contra la autoridad que
en lo humano representa la autoridad del mismo Dios. Más aún, la autoridad del Padre, que es el origen del Verbo, no como superior, sino como principio. En las cosas humanas y creadas, esa vida trinitaria no puede reflejarse sino de una manera imperfecta, e incluso en el orden natural existe la paternidad como algo que refleja al mismo Dios. Y por eso, como enseñaba ya Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, hay alguien al cual no podemos agradecer adecuadamente todo lo que hemos recibido, y ese es el Padre. No podemos agradecer todo lo que hemos recibido del Padre, porque del Padre hemos recibido la vida. Y por eso la rebelión contra la autoridad, que es constitutiva del pensamiento, de la política, de la vida contemporánea, es de alguna manera no solo la rebelión contra Dios como creador del universo, sino precisamente y misteriosamente la rebelión contra el Padre. Es división diabólica. El diablo es justamente el que produce división. Y por eso la llamada a vivir la perfección es llamada a vivir la caridad. Esa caridad que estaba representada excelentemente en la familia de Nazaret, cuyo principio espiritual en este mundo era San José, representando, por querer del mismo Dios, la autoridad del Padre. Juan Pablo II publicó en 1989 un admirable texto con gran profundidad teológica acerca de San José, Redemptoris Custos, y repropone aquello que había enseñado León XIII. Dice Juan Pablo II: todo el pueblo cristiano no solo recurrirá con mayor fervor a San José e invocará confiado su patrocinio, sino que tendrá siempre presente ante sus ojos su humilde y maduro modo de servir, así como de participar en la economía de la salvación. Ciertamente la autoridad de San José no es como la que decía Jesucristo acerca de los dominadores de este mundo. Es esa autoridad que realmente se cumple en el servicio. Como decía nuestro Señor, quien quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Aquí se representa la autoridad de Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de San José? Todo lo que vivimos podemos entenderlo como no solamente una ocasión para nuestra perfección, para que a partir de los males de nuestra época se manifieste en nosotros y en muchos hombres la potencia de la gracia divina. Lo podemos entender también como un castigo y una pena por la infidelidad de tantos cristianos que a lo largo del tiempo no han sabido tener el coraje para oír la voz de Dios y para ejercitar muchas veces esta autoridad que es difícil, autoridad que se ejercita por la corrección fraterna, que es un deber de la caridad, es un precepto fundado inmediatamente en la caridad. ¿Cuántas veces, no solo en nuestra época, sino también en tiempos pasados, los cristianos no hemos sabido ejercitar este precepto
del Señor, con verdadera autoridad, que significa con verdadera humildad. ¿Cuánto debemos aprender de San José en este punto? Ciertamente, él no debió ejercitar la corrección fraterna en su familia, pero es el modelo de lo que significa ese servicio en toda familia, no solo en la familia como célula de la vida cristiana y social, sino en la familia como modelo de la vida social en general. Recordamos hoy especialmente al doctor Francisco Canals Vidal, que fue profundamente devoto de San José. Esa devoción a San José tenía en él una característica teológica y filosófica. Él plasmó toda su vida según el modelo. Él miró al modelo. Miró a San José y realizó la paternidad de San José en su vida. Fue padre de una gran familia, de una familia humana, pero también fue padre de una familia espiritual. ¿Cuántas personas han sido formadas por su magisterio? La palabra magisterio significa justamente eso, autoridad del que es más espiritualmente, del que es más intelectualmente, con la humildad de aquel que es más sirviendo, como enseñaba nuestro Señor en el Evangelio. Por eso, la vida del doctor Canals tuvo una especial fecundidad, una fecundidad apostólica que continúa y que continuará. La raíz de esa fecundidad está escondida en el misterio de la Trinidad divina, en el reflejo de la paternidad de Dios, que está excelentemente representada por San José, el gran patriarca del pueblo de Dios, de la Iglesia. El doctor se refirió a San José en su tesis doctoral. Captó teológicamente el significado de la presencia de San José en la Iglesia del mundo de hoy. Pero el doctor Francisco Canals también reflejó el significado de la presencia de San José en este mundo desde el punto de vista filosófico. Justamente su doctrina filosófica pone especial acento en manifestar cómo el verbo mental procede de la mente. Esa profundización tiene en la filosofía del doctor una raíz más profunda que la filosófica, y justamente por eso le permitió entender el proceso del conocimiento, el proceso del acto intelectual de la mente de una manera más radical, porque en el conocimiento intelectual del hombre se representa la paternidad de Dios y se representa la filiación de Dios. Es la gran teología de San Agustín, es la gran teología de Santo Tomás, el cual profundizó justamente el significado de la emanación del Verbo de Dios. En el espíritu humano se refleja la procesión del Verbo de Dios. Esto es
una iluminación especial que el doctor pudo tener a partir de su contemplación teológica y mística. Pidámosle al Señor en esta Santa Misa por su alma, pidámosle por todos nosotros para que sepamos seguir este ejemplo y para que seamos constantes y fieles y fuertes en nuestra misión, para que sepamos ser principio también de los demás, principio reflejando la paternidad de Dios como excelentemente la reflejó San José en toda la Iglesia.